Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este Tinto con Naciones Unidas, que el tema de hoy es ¿por qué hablar del encarcelamiento digno? Se dice que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en sus cárceles. Esta es una frase de Nelson Mandela. El 18 de julio de cada año, el mundo celebra el Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad, quien estuvo recluido 27 años en prisión en el transcurso de su lucha. Por esta razón, este día también se conmemora la adopción de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas que están privadas de libertad, conocidas como reglas Nelson Mandela, convirtiéndose en un llamado a promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como un importante servicio social. En este Tinto con la ONU, en el marco de la Conversación Global de Naciones Unidas 75, queremos proponerte un debate. ¿Qué se está haciendo no solo para garantizar una custodia segura en las cárceles, sino también un trato humano tras las rejas, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas privadas de libertad eventualmente van a regresar a la sociedad? Contarles un poquito de estos tintos, este tinto con las Naciones Unidas, te invita a unirte a la conversación más grande del mundo en el marco de la campaña de Naciones Unidas 75. La denominada ONU 75 es una conmemoración de los 75 años de Naciones Unidas y está invitando a todos y todas a unirse a esta conversación global más amplia y diversa con la construcción del futuro que queremos. Las Naciones Unidas se fundaron en 1945 para apoyar la acción colectiva para hacer realidad la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos. La iniciativa ONU 75 tiene por objeto fomentar el diálogo y la acción, sobre todo cómo podemos construir entre todos un mundo mejor a pesar de los desafíos que se nos plantean. También en esta iniciativa estamos invitando a las personas de todo el mundo a opinar sobre cuáles deberían ser las prioridades globales de las próximas décadas a través de una encuesta de 1 minuto. En 1945, cuando se fundó las Naciones Unidas, hubiera sido imposible recoger las opiniones de cada ciudadano del planeta. Hoy la tecnología nos lo permite. Para acceder a esta encuesta y a toda la información sobre la campaña, los invitamos a ingresar a onu75.nacionesunidas.org. Todas tus ideas, opiniones que se deriven de esta conversación global van a ser presentadas en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre de este año. Te invitamos a seguir conectado con nosotros en este ciclo de conversaciones que extenderemos durante todo el año. Vamos a hacer que la opinión de Colombia, nuestra gente, de nuestras comunidades y territorios sean escuchados por los líderes mundiales. Bueno, ahora al tema de esta tarde. En esta tarde, y muchas gracias a cada uno y cada uno de ustedes, panelistas, están con nosotros Joana Bajamón, actriz, empresaria, fundadora y presidenta ejecutiva de la Fundación Acción Interna. Está con nosotros Pierre Lapaquet, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Colombia. Y también está con nosotros Guillermo Fernández Maldonado, el representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y quien les habla, soy Gina Tambini, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Bienvenidos, queridos colegas, querida Joana, Pierre y Guillermo. Ya saben que vamos a escuchar a nuestros panelistas y estaremos también muy pendientes de las preguntas que nos puedan ustedes presentar a través de este medio de comunicación. Vamos a comenzar con Pierre, ¿le parece? Muy bien. A ver, Pierre. En el año 2015, 193 estados miembros de las Naciones Unidas
ratificaron la Agenda Global de Desarrollo, conocida como la Agenda 2030, un plan de acción global para construir el mundo, ese mundo que queremos y hoy nuestra mayor esperanza para las personas, para el planeta, la prosperidad y la paz. Lo que no muchos saben es que ese mismo año la Asamblea General adoptó las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, como uno de los principales custodios. Pierre, por favor, si nos pudiera contar brevemente cuál es ese trabajo de su oficina en esta materia que nos convoca hoy día, en esta tarde, en Tomémonos un Tinto con Naciones Unidas. Adelante, Pierre, por favor. Buenas tardes y gracias, Gino. De hecho, es un proceso que empezó en el año 1955, durante el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito, el tratamiento del delincuente. Y después, desde los años 1955 hasta 2015, cuando la Asamblea General aprobó el proceso de lo que se llama las reglas Mandela, Nelson Mandela. Entonces, hubo todo un trabajo de grupos intergubernamentales, de expertos sobre este tema. Y entonces, el tema es el tema del encarcelamiento. Entonces, cuando una persona se va en prisión, se va en cárcel, es una privación de libertad para proteger la comunidad y reducir la reincidencia. Pero el tema igualmente es que durante el tiempo que esta persona va a pasar en prisión, se debe tratarla de una forma digna, se debe dar oportunidades que sean a nivel del conocimiento, de su conocimiento o de sus aptitudes, entonces quiere decir capacitación, para prepararla a su reintegración, una reintegración satisfactoria dentro de la comunidad, porque poca gente se queda por su vida en prisión, y es una buena cosa, que no se quedan por su vida. Y entonces, para evitar esta reincidencia, hay que hacer todo un trabajo. Eso es el tema general. Después, ¿qué hacemos aquí en Colombia? Para disminuir, bajar esos riesgos y mejorar la calidad de vida de las personas que están en prisión, hay que tener un mejor conocimiento de la población privada de libertad, pero no solo de ellos, porque las familias están parte, vamos a decir, de la ecuación, de lo que se pasa. Y entonces, igualmente de la comunidad, con las varias interacciones que podemos tener entre esos varios actores. Es una parte importante del trabajo que hacemos. Lo que hacemos igualmente es trabajar con los servidores públicos que se relacionan de una forma o de la otra con el sistema penitenciario. No son solo los guardias o la NIMPEC, igualmente todo el Ministerio de Justicia, son actores muy importantes con los cuales trabajamos. Otro punto importante es la promoción de reglas. Quiere decir que hay un marco en el cual se debe trabajar y asegurarse que haya una adecuación del sistema legal local para asegurar su cumplimiento. Y finalmente, lo que hacemos con el Estado y los varios actores de las varias instituciones colombianas es trabajar haciendo un diagnóstico del estado de cumplimiento de esas reglas Mandela aquí en Colombia y para promover los esfuerzos que tienen que hacer, porque no hay un país en el mundo que está aplicando totalmente las reglas Mandela de una forma, vamos a decir, perfecta. Así es, muchísimas gracias. Yo creo que lo importante de ese trabajo es recordar que, claro, las personas privadas de libertad no van a estar toda la vida ahí. Van a salir a la sociedad y cómo trabajamos con ellos, cómo trabajamos también con sus familias, con los trabajadores de estas instituciones penitenciarias para poder realmente pues, hacer que esas personas al salir a la sociedad puedan contribuir e incorporarse como bien lo merecen, como es un derecho de cada persona, de cada ser humano. Bueno, ahora una pregunta para Guillermo. Guillermo, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipulada en su artículo 3,
que nos indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en el artículo 5 nos indica que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Podrías, por favor, comentar con nosotros cómo está trabajando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad? Bueno, gracias, Gina, y saludos a los miembros del panel y a todos los que están en la audiencia. Antes de entrar al tema de fondo, yo lo primero que quiero destacar es, primero, borrar la imagen estereotipada que el tema de derechos humanos es más o menos como el gran objetivo a alcanzar el máximo. Es el mínimo. Es lo que los estados acordaron como un mínimo para cualquier persona para tener una vida digna. De ahí para arriba todo lo que quiera, pero eso es el mínimo. Entonces, cualquier persona que esté por debajo no está teniendo una vida acorde con la dignidad humana. Y el segundo dato es, en todos los instrumentos internacionales, también en la regla de Mandela, también en la Declaración Universal, no hay discriminación. No puede haber discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni incluso por la condición de privación de la libertad. Lo que hay que tener presente es, y a veces entramos en esta contradicción, lo que establece la ley es la privación de la libertad en determinados casos en que se infringe la ley penal. Lo que no podemos hacer es nosotros, sea como Estado, como sociedad, también infringir la ley con quienes han sido infractores. Estaríamos del mismo lado. Estas personas están bajo custodia del Estado. El Estado es responsable por todos sus derechos y asegurar lo de la privación de la seguridad. ¿Qué hacemos nosotros? También creo que hay una idea importante ahí. Naciones Unidas no reemplaza al Estado, ayuda al Estado. En el caso nuestro, nuestra guía son los estándares y las normas internacionales, como la regla de Mandela. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Parte lo acaba de decir Pierre. Apoyamos, por supuesto, con tema de asesoría técnica, con temas de capacitación, con compartir la información con las autoridades competentes, que son las llamadas a atender casos. Doy ejemplo. Nosotros recibimos decenas de cartas de personas privadas de la libertad. Y la primera demanda que tienen es sobre el derecho a la salud, de falta de atención. Nosotros no vamos a asumir la responsabilidad. Lo que hacemos es trasladar esta información a la Defensoría del Pueblo, al sistema penitenciario, a las autoridades competentes para que sean atendidos, porque eso es lo que establece la ley, porque eso es lo que establece un conjunto de instrumentos internacionales. Y no solo los casos particulares, sino el análisis que se hace de situaciones, lo compartimos con entidades del Estado y cumplimos con incluirlo en los informes que la alta comisionada hace anualmente al Consejo de Derechos Humanos. Porque tenemos que informar sobre la evolución de la situación que incluye, por supuesto, y aquí vuelvo a tomar lo que mencionaste, la Agenda 2030, donde debemos priorizar la atención, tanto los estados, la Agenda 2030 y Naciones Unidas. El principio de no dejar a nadie atrás, los más excluidos, aquellos que tienen menos posibilidades de ejercer sus derechos. Y definitivamente, las personas privadas de la libertad están dentro de los grupos más excluidos. Muchas gracias, Guillermo. Qué bueno también que iniciaste con este punto de que es alcanzar el mínimo para que las personas tengan una vida digna, ¿no? Que es lo que todos debemos recordar. Nos escriben en el chat de Paola Barrera, que cuando comentábamos con Pierre, sobre todo en términos de que lo importante pensar que estas personas van a regresar a la sociedad
y cómo trabajamos también con sus familias y los trabajadores de las instituciones penitenciarias para poder hacer que ellos al retornar se incorporen a la sociedad. Paola Barrera nos escribe, esa es la gran pregunta, ¿cómo ayudar de verdad a los privados de la libertad para que su estilo de vida cambie por completo? Lady Almeida Castro también escribe, se debe apoyar programas enfocados en mejorar la salud mental de los privados de la libertad. Bueno, ya les dejo también esos comentarios a Pierre y Guillermo para la próxima ronda, pero ahora vayamos con Joana. A ver, Joana, qué bueno tenerla, muchas gracias, Joana, por todo lo que está usted haciendo en esta área. Bien, Joana, a ver, en Colombia todos la recuerdan a usted por su gran actuación en televisión y en el año 2012 salió de las pantallas por un proyecto que inició en la cárcel del Buen Pastor y que dio origen a la Fundación Acción Interna. Brevemente, ¿podría comentarnos un poco sobre el trabajo de la Fundación? Sí, hola, gracias. Bueno, yo fui actriz durante 15 años y hace 8 años por un personaje que estaba haciendo en televisión me invitaron a ser jurado de un evento en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en los medios de comunicación y una muy diferente es estar ahí en la cárcel, conocer lo que realmente pasa adentro y sobre todo conocer los seres humanos que están ahí adentro. Porque hayan cometido el error que haya sido, son seres humanos. Y desde ese día para mí fue imposible ser indiferente a esa realidad que conocí y tomé la decisión de retirarme de mi trabajo de la actuación y trabajar en las cárceles. Mi herramienta de trabajo en ese momento era la actuación, así que empezamos haciendo teatro y actividades culturales, pero bueno, ya hoy, 8 años después, ya tenemos la fundación y hemos trabajado en más de 33 cárceles de Colombia, con 30.000 personas privadas de la libertad. Tenemos una metodología de intervención integral y bueno, esa fue la razón por la que decidí dejar mi trabajo como actriz y dedicarme a las cárceles, porque creo que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Muchas gracias, Joana, y muy loable lo que usted viene haciendo con la Fundación. Nos escribe ahora Mercedes Pineiros, ¿cómo podemos hacer para que nuestras familias tengan una atención digna a servicios médicos? Ahí me da pie también para hablar un poquito de cómo participamos desde la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que es el bienestar y salud de los privados de libertad. Desde la OPS-OMS, la salud física y mental, sobre todo de las personas privadas de libertad, son una preocupación de nuestra organización. Es así como estamos ahora en Colombia también desarrollando un proyecto interagencial entre el equipo de Pierre, el equipo de Guillermo, para poder realmente afrontar esos desafíos que todavía están presentes en las instituciones penitenciarias en Colombia y también en otros países de la región. Entonces vamos a unir esfuerzos para ver cómo podemos llegar a esos lugares y por supuesto con las autoridades nacionales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, unirnos y poder ver cómo mejoramos esta situación, el acceso sobre todo a los servicios de salud, como bien nos escribe Mercedes Pineiro. Tenemos algunos ejemplos en los cuales se han trabajado con lineamientos, documentos en relación a estas líneas, y ahora en el marco de la respuesta al COVID, por ejemplo, ¿no? Hay un documento de la OPS-OMS en relación a la preparación y prevención y el control del COVID-19 en prisiones y en otros lugares de detención.
Así también hay publicaciones con UNODC, OMS, UNAIDS y también el Alto Comisionado de Derechos Humanos de declaraciones conjuntas para poder trabajar en esta respuesta del COVID-19. Estos son documentos de mayo que hemos desarrollado conjuntamente y sobre todo lo que busca es eso, proteger la salud y el bienestar de las personas, apoyar ese funcionamiento seguro y continuo de las cárceles y otros entornos de detección, reducir ese riesgo de brotes ante esta pandemia sobre todo, y poder garantizar esas necesidades de las cárceles y otros entornos de detención para que puedan contar con un mejor servicio de atención y sobre todo una planificación en la respuesta a la emergencia. Bueno, ¿qué pasamos mientras esperamos también algunas preguntas que nos vayan llegando de los quienes nos están escuchando? Muchas gracias por su participación en este tinto con Naciones Unidas. ¿Qué les parece si vamos a una segunda ronda de preguntas? Y también, por favor, siéntanse libres de hacer algunos comentarios de las notas que he estado leyéndoles de las personas que están conectadas. Bueno, a ver, ¿qué les parece ahí entre Guillermo y Joana? Les lanzo ahí una pregunta. Bien, ¿qué nos podría, en relación a la visión de ustedes, qué nos podrían decir en relación a la visión de ustedes desde la cooperación, sea de la cooperación de fundaciones como la que está promoviendo Joana y trabajando en ella, o también desde la cooperación internacional? ¿Qué nos podrían decir, o también desde la sociedad civil, por qué es necesario hablar, poner este tema del encarcelamiento digno, y especialmente en Colombia? ¿Por qué es importante que destaquemos esta intención, ¿no?, de tener un encarcelamiento digno? No sé si quiere comenzar Joana y luego Guillermo. Bueno, yo creo que esto se trata de un asunto consignado no solo en la Constitución Política de Colombia, sino en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU firmada por Colombia y en la Agenda Global de Desarrollo. Unas condiciones de reclusión dignas son muy importantes y son básicas y es un derecho fundamental, además para cumplir el propósito de las cárceles y la finalidad de la pena, que es la resocialización. Y yo creo que esta resocialización no se da después de cumplir la pena, sino que se construye desde el desarrollo de la condena y está relacionada a las condiciones en las que están las reclusiones. Así que creo que las cárceles es momento de que dejen de ser siendo escuelas de especialización del crimen, como todo el mundo las llama, y debe ser una premisa para el país, para un país, para poder construir una nueva narrativa de desarrollo desde el perdón y la reconciliación. La reconciliación es muy importante. Nosotros en la Fundación, la mayoría de nuestras actividades que hacemos es buscando un encuentro de reconciliación, primero de las personas privadas de la libertad con ellas mismas, luego con su entorno y por ende con la sociedad. Entonces, muchas de nuestras actividades, que ya les contaré más adelante, se basan en tener estos espacios de encuentro entre la población carcelaria y la población civil. Nosotros, como fundación, nos hemos comprometido a través de las artes escénicas como empezamos, pero realmente tenemos 3 líneas de acción con las cuales desde ahí tratamos de cubrir las necesidades de los centros de reclusión. Esta metodología la diseñamos conociendo el día a día de las personas privadas de la libertad, conociendo lo que ellos nos decían que les gustaría hacer, salir de su celda y hacer en qué quisieran ocupar su tiempo. Y así diseñamos nuestra metodología, que tiene 3 líneas. La primera se llama crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal, espiritual de ellos, apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es arte interno, que es toda la exteriorización de estos sentimientos por medio del arte y la cultura. Y la tercera es trabajo interno, que ya es toda la parte de productividad, que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Todos estos esfuerzos que hacemos en la Fundación, tratamos de complementarlos con alianzas y desarrollo de emprendimientos para que las personas pospenadas, cuando salgan de la cárcel,
puedan adquirir competencias que les permitan reinsertarse en la sociedad a partir de la posibilidad de encontrar trabajos dignos y reinsertarse de una forma social y laboralmente digna como se lo merece. Muchas gracias, Joana. Nos escriben de que hay más de 200 personas conectadas, que eso está muy bien. Bueno, no sé, Guillermo, si quieres también darnos desde tu visión por qué es importante que desde la cooperación internacional sea necesario hablar del encarcelamiento digno, especialmente en Colombia. Yo voy a retomar lo que dije en la primera parte, porque creo que hay que ir a los principios y sobre eso es que uno va a avanzar. La Declaración Universal, todos los instrumentos internacionales establecen, reconocen derechos. La Declaración dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, felizmente en todo lo demás somos diferentes, sin discriminación. No dice, todos los seres humanos tienen estos derechos, salvo las personas privadas de la libertad. O sea, no tiene que ver con el estatus que tenga en toda esta variedad de situaciones. Por eso es que lo que deben hacer los estados conforme a los estándares es efectivamente que se cumpla la prisión establecida conforme a la ley, pero en una situación donde todos los demás derechos sigan vigentes. Y yo diría con la responsabilidad del Estado de cuidarlos. Y acá voy a poner una anécdota, no digo que sea completamente aplicable, pero que demuestra que hay diferentes formas de enfrentar esto. Y tiene que ver con una experiencia en Ecuador, donde la jurisdicción indígena tiene el mismo nivel que la jurisdicción ordinaria, pero los pueblos indígenas no establecen penas privativas de la libertad. Entonces, el pensamiento de ellos es, ¿por qué vamos a establecer una pena privativa de la libertad? Si, por ejemplo, alguien ha causado un daño, inclusive un asesinato. Dice, eso impide a esta persona resarcir a la viuda, resarcir a los hijos. Además es un castigo también para su propia familia que no la va a poder mantener y esa persona va a estar sin trabajar, privada de la libertad y la alimentación y todo lo demás lo tiene que dar el Estado. Entonces, lo que hacemos nosotros es, esta persona que asesinó a un padre de familia, entre comillas, tiene que mantener a la viuda y tiene que mantener a los hijos hasta que culminen su educación. Y además tiene que trabajar para mantener a su propia familia. Entonces, yo no digo que sea una cuestión inmediatamente aplicable, pero sí que hay diferentes formas de verlo, ¿no? ¿De qué manera realmente estamos cumpliendo? Es cierto que el objetivo precisamente es resocializar a la gente. Pero para lograr eso, el Estado tiene que, y por eso no es una cuestión simple, tiene que tener todo el sistema orientado a eso. El marco normativo, las políticas públicas y presupuesto para implementar esas políticas públicas. Y lo que sucede en la realidad, tenemos que hacer demasiada constatación, es que no solo en Colombia, en gran parte de la región, hay un enorme hacinamiento en las cárceles. Que eso impide cualquier tipo de garantía de los derechos y que pone en riesgo su funcionamiento en general, no solo a las personas privadas de libertad, sino a cualquier persona, los que trabajan ahí, los que visitan, etc. Entonces, realmente hay que pensar el sistema y desde esta perspectiva global. Yo digo, el marco internacional dice que el Estado no solo debe respetar los derechos humanos, tiene que protegernos de actores no estatales y tiene que garantizar esos derechos. Entonces, hay estándares, están desarrollados, hay que implementarlos en la práctica con políticas, con una visión integral y dotando de presupuesto para que hacia adelante se pueda cumplir con el Estado.
Así es, muchas gracias, Guillermo. Y sí, los comentarios que nos escriben van en relación a lo dicho por Joana y Guillermo. Nos escribe Yamil Celis, de acuerdo con Joana, es importante el perdón y la inclusión social. También escribe Paola Barrera, lo que dice Joana es verdad, pero nos faltan espacios y recursos para dar prioridad a esa reconciliación y resocialización. Escribe también Hernán Torrijos, ¿qué hacer a nivel de política pública cuando actualmente los recursos son limitados? Yo no sé si Pierre quisieras también comentar en esta pregunta de Hernán Torrijos, qué hacer a nivel de política pública cuando actualmente los recursos son limitados, y bueno, también puedes comentarnos en términos a cuáles son esos retos, ¿no?, que tenemos aquí en el país, en Colombia, en términos de la materia de garantía de derechos en el sistema penitenciario. Sí, gracias, Gina. No hay una solución mágica a este tema. Es un tema muy complejo. La idea es realmente que los privados de libertad que van a salir un día salgan en buenas condiciones para primero que tengan oportunidades de empleo y que puedan generar ingresos no solo para sí mismos, pero igualmente para sus familias. Y entonces todo eso es un paquete que tiene que hacerse, porque regresando a una pregunta que la gente puso sobre la mesa, el tema de la salud mental, pero no es solo un tema de la salud mental, es un tema completo, integral, es un trabajo integral que debe hacerse en la cárcel. Y entonces es la capacitación, es ocupar a los prisioneros para que tengan algo que hacer. Primero, porque cuando están en la cárcel sin hacer cualquier cosa, hay un riesgo de, dentro de la prisión que tengan peleas o tengan dificultades. Y otro tema es preparar a su salida. Entonces, obviamente aquí hay el tema de los recursos limitados. No hay una solución ideal, no hay una cosa que va a funcionar de forma perfecta, pero eso quiere decir que hay temas que no son negociables, como las garantías de los derechos. Guillermo habló de eso, pero no solo de los derechos humanos, de todos los derechos. Entonces, y hay que trabajar de una forma totalmente coordinada con las varias entidades que tienen un papel en las prisiones, para bajar el uso excesivo de medidas privadas privadas de libertad. Quiere decir que hay demasiadas gente, hay como una costumbre de enviar a la gente en prisión, pero hay medidas alternativas a la detención que existen y que funcionan bien. Quiere decir que eso hay que aprovechar estas oportunidades y desarrollar estos temas. Y igualmente eso necesita una reforma del sistema legal, y dar un acceso a la salud, un acceso a la educación, al tratamiento, pero tratamiento, por ejemplo, tratamiento del consumo de drogas, porque hay muchas drogas en las cárceles, y eso para mejorar el bienestar de los privados de libertad. Están en prisión, no hay problema porque hay una sentencia, pero ellos necesitan de tener un tiempo que pueden aprovechar para salir en buenas condiciones. Y eso claramente lo hacemos de la mano con el gobierno y las autoridades penitenciarias aquí en el país. Por ejemplo, en la cárcel de Calarca, en Quindío, estamos construyendo un complejo productivo turístico para que la gente pueda ir en la prisión y tomar un café, comer, no sé, cualquier postre o lo que sea. Y eso es muy importante de tener esta visión integral. Es el papel de la comunidad internacional de apoyar, pero es principalmente el papel del Estado colombiano de dar un futuro a los prisioneros que están en cárcel. Muchas gracias, Pierre Clave. Hay áreas que son no negociables, como son la garantía
de los derechos. Pues como les decía, nos están escuchando más de 200 personas que están conectadas y nos escriben, miren esta notita, nos escribe Reinel Ariza, desde la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, Cesar. Buenas tardes, muy interesante este espacio, saludos a las Naciones Unidas. En nombre de los presos políticos articulados al Movimiento Nacional Carcelario. Gracias, Reinel. Qué bueno. Bueno, como decía Guillermo al inicio, no es que sea mi área de trabajo, pero ahí estamos tratando desde la OPS-MS, sobre todo en términos de la salud y bienestar de ustedes. Qué bueno saber que hay un movimiento articulado, un movimiento nacional carcelario. Qué bueno. Escribe también Mercy Cuesta Mena. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mercy. Desde el bello departamento del Chocó, municipio del Medio Atrato. Excelente, miren, nos están escuchando desde el Medio Atrato del Chocó. Gracias, Mercy, gracias. Esperamos que estas reflexiones también puedan servirles a ustedes y, por supuesto, a motivar a las diferentes autoridades con las cuales buscamos ese trabajo para, pues, que haya una situación realmente digna para los privados de libertad. Y Sebastián Moscoso Sepúlveda escribe, es necesario hablar y construir encarcelamiento digno porque es un foco de la construcción de la paz. Así es, muy cierto, Sebastián, muy cierto. Bueno, ahora una pregunta para los cuatro, y ahí me incluyo yo también. Antes de hacer la siguiente pregunta, quiero invitarlos a soñar. Siempre es hermoso soñar, ¿cierto? Y por supuesto, nuestras 200 personas que están escuchándolo también sueñen con nosotros y mándenos sus comentarios. Estamos aquí representando a instituciones y a organizaciones que trabajan a diario para dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y privadas de libertad, como decíamos, ¿no? Perdón, población carcelaria y pospenada. En una frase muy breve, en ese sueño que cada uno queremos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que sea ese futuro de nuestros sistemas penitenciarios? A ver, ¿quién quiere comenzar? En ese sueño, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que vemos como un futuro para nuestros sistemas penitenciarios? No sé si, Joana. Yo creo que ni siquiera hay que soñar tanto, es simplemente que se cumpla con lo que está escrito en el Código Penitenciario, que es que la condena es para la resocialización, que se cumpla la finalidad de la condena. Eso, solo eso, ya sería maravilloso. Que fuera un sistema fundamentado en el ser humano como centro de la intervención y no basado en la desconfianza ni en la lapidación social. Un sistema que castigue, entre comillas, a partir de una reclusión para pagar una condena, pero que esta condena esté acompañada de una ruta de recuperación, de resocialización efectiva para el ser humano en la sociedad. Y nosotros como sociedad colombiana no podemos seguir desperdiciando el potencial de los ciudadanos, y los centros carcelarios deberían convertirse en lugares donde se ofrezcan esta segunda oportunidad, una segunda oportunidad real, concreta, a partir del cumplimiento de las penas. Y creo que se deben diseñar y implementar rutas que de manera sistemática brinden los instrumentos de resocialización efectivos para nuestras personas privadas de la libertad. Muchas gracias. Adelante. Me voy a construir sobre lo que dijo Joana, y estoy totalmente de acuerdo. Es el tema principal de la resocialización, quiere decir del futuro, de la gente que va a salir un día de la prisión. Entonces, eso es un trabajo que necesitamos de hacer hoy, y hay que mejorar las cosas en Colombia. No es un sueño, es una cosa que tiene que pasarse hoy, que tenía que pasarse ayer, pero que tiene que pasarse hoy. Y eso se puede hacer a través de un trabajo integral de accesos a los varios servicios que trabajan en las cárceles. Y no solo es el tema del INPEC, es el tema de todos los actores para construir y que tengamos una mejor articulación entre esas varias entidades.
y preparar a esas personas por su próxima vida fuera de la cárcel y para que tengan un trabajo, para que puedan sostener a sus familias. Eso realmente no hay que soñar, hay que hacerlo. Así es, Pierre. No era de ayer, ¿cierto? Es de hoy. Guillermo, adelante. Sí, yo completamente de acuerdo con la visión. En realidad, mucho de lo que sucede en nuestras regiones es un gran avance en el mundo mío, digamos, en el mundo de los abogados. Entonces, hay un avance porque se ratifican tratados internacionales, tenemos una constitución en Colombia avanzada, incluso tenemos una jurisprudencia que es citada en toda la región. Pero la gente no ve un beneficio en eso si no se aplica en la práctica. Esa es la enorme brecha que tenemos en toda la región. Y ese es el reto. Y una línea de base puede ser salir de la descripción que ha hecho la propia Corte, ¿no? La Corte Constitucional, y voy a leer cuando se refiere el estado de cosas inconstitucional referido al sistema penitenciario, y dice, leo textualmente, la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Asimismo, que el manejo histórico de la política criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide en la actualidad lograr el fin resocializador de la pena. Entonces, el diagnóstico lo tienen las propias instituciones colombianas. La Constitución, las normas e instrumentos internacionales están ahí y en este caso específico están aterrizados concretamente en el sistema. El reto en realidad es voluntad política, elaboración de política pública, dar los recursos necesarios y Naciones Unidas va a estar ahí para apoyarlo. Pero el primer paso debe ser desde los propios gobiernos de tomar esto como algo que debe incluirse. No se va a solucionar inmediatamente. Esto va a tomar un tiempo, pero hay que tener la decisión política de hacerlo. Si no, nunca vamos a empezar. Así es. Muy bien nos decían Joana, Pierre, Guillermo, hay un código penitenciario, hay una jurisprudencia y la misma Constitución que puede amparar todo este actuar para esa vida digna de las personas privadas de libertad y sobre todo para esa resocialización, porque van a salir, porque eso debe ser como ese plan, ¿cierto? Es el plan que se tenga de cada institución y cómo poder reincorporarlos nuevamente. Bueno, les cuento que hay muchísimas preguntas y todos ahí están reaccionando muy activamente, pero bueno, vamos, acá hay unas preguntas para Joana. Y muchos, Joana, están muy interesados en ver varias preguntas, preguntan cómo pueden ser voluntarios de la Fundación Acción Interna, excelente. Pero entonces también te leo la otra pregunta. ¿Qué opinión tienes, Joana, desde su experiencia con la Fundación de implementar el arte y la cultura como método, herramienta para la reinserción social? Escribe María Paula Ortiz. Adelante, Joana. Bueno, en cuanto a ser voluntarios, pues muchas gracias primero por este interés en apoyar las segundas oportunidades y en apoyar los programas que tenemos en la Fundación. Tenemos un correo que es voluntarios@accioninterna.com. Ahí escriben y llenan un formulario y dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo en ese momento, los vamos ubicando en lo que nos puedan apoyar. De hecho, es algo que queremos fortalecer mucho más porque es muy satisfactorio, de verdad, todos los días nos llega, aunque sean
5 correos de personas que quieren estar de voluntarios en la fundación, que quieren apoyarnos, que quieren ir a las cárceles, que quieren ver cómo pueden aportar algo a nuestra población carcelaria. Entonces, es muy gratificante y de hecho uno de los programas que vamos a fortalecer este año es este del voluntariado. Por otro lado, en cuanto a las partes escénicas que me preguntaban, realmente trabajar en el teatro es una catarsis de emociones para ellos. Es poder sanar, es poder transformarse, es poder expresarse por medio del teatro, en nuestro caso, o por medio de cualquier otra actividad cultural. Y seguimos haciendo esto, llevamos 8 años haciéndolo. Cada 2 años, por ejemplo, hacemos el Festival Nacional de Teatro Carcelario, que es un festival donde participan 6 cárceles a nivel nacional. Escogemos así porque el IMPEC tiene divididas las 132 cárceles en 6 regionales y escogemos una cárcel de cada regional para que cada uno monte una obra de teatro, se preparen, salen de la cárcel, los presentamos por fuera de la cárcel, en el mejor teatro de su ciudad. Ahí en primera fila están, por ejemplo, sus familias, sus hijos, viendo a sus papás como un teatro de 500 personas está aplaudiéndolos, está apoyándolos, y los están viendo en un entorno diferente, no como los sábados y domingos visitándolos en las cárceles. Y ahí es, por ejemplo, cuando sucede una verdadera reconciliación entre la población carcelaria y la población civil. Y es ahí cuando nos juntamos, cuando estamos frente a frente, que entendemos que somos una misma sociedad. Así que esa es la gran importancia que tiene las artes escénicas en nuestra metodología de intervención de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, también nos escribe Esperanza Bustamante, nos dice que es colombiana y pertenece al movimiento Mujeres Libre y el movimiento Corazón Humano de Colombia. Gracias, Esperanza, por estar conectada. Y dos reflexiones también de quienes nos están escuchando. Daniel López, como aporte, quisiera decir que es importante ayudar a la población carcelaria desde el ser de cada uno de ellos, fortalecer sus virtudes, sus talentos, con programas que le contribuyan a desarrollar su personalidad de manera positiva, con visión de otros caminos. Es importante un compromiso gubernamental donde esta población cuente con las oportunidades de educación y oportunidades laborales para poder llegar a un cambio con impacto social. También Tatiana Medina nos escribe, buenas tardes, primero gracias por este espacio, soy profesional de la salud, fonoaudióloga y futura dragoneante del IMPEC. Estoy en proceso de incorporación y posteriormente formación. Este tema me parece muy importante, ya que quiero trabajar en pro de la resocialización y reinserción a la vida. Cada día leo más y me interesa más el tema. Quiero brindar lo mejor de mí y poder trabajar en pro con las personas privadas de libertad. Qué bueno, Tatiana. Gracias, Daniel, por esos mensajes. Y sí, están ustedes, son eco de lo que estamos comentando en este tinto con las Naciones Unidas. Bueno, todavía tenemos algunos minutos y no sé si alguno de ustedes, Pierre, Guillermo, quisieran comentar de alguna experiencia o iniciativa innovadora que pudiera mencionarse para ese cambio que estamos mencionando, que no solamente es un sueño, como dice, no debería ser un sueño, como dice Pierre, sino que tiene que ser una realidad ya, no ayer. No sé, adelante, Pierre. Yo puedo decir que, por ejemplo, yo he hablado de una cosa que estamos haciendo en la cárcel de Calarcá, en Quindío. Eso me parece muy importante, la construcción de una panadería y una tienda de café. Quindío es, aparentemente no conozco, tenía que ir, pero con la pandemia ahora me quedo en casa, pero la idea era de visitar esta cárcel, porque Quindío está sobre la ruta del café y del Fondo Nacional de Turismo. Eso es una oportunidad porque ayuda a construir un futuro a varias personas que van a trabajar, que van a
a tener un contacto con las personas, vamos a decir, de fuera de la casa, ellos están dentro, de fuera de la casa. Entonces, como parece, eso es muy importante para resocializar, porque obviamente la cárcel es un mundo completamente cerrado, que tiene sus propias normas, su propia forma de vivir entre sí mismos, y muchas veces es un mundo de violencia, de hiperviolencia. Y entonces eso, para cambiarlo, hay que presentar o representar a las personas que están en cárcel la vida de fuera, la vida de fuera de los muros. Y eso nos parece muy importante. Eso lo hacemos a través de un programa global que se llama el programa de Qatar, programa de Qatar, programa de Doha. Y eso son buenas noticias porque están enviando un mensaje que sí hay un futuro, sí se puede cambiar las cosas y hay que hacerlo de la mano con no solo el IMPEC, pero todas las NGO, las ONG como la Fundación de Joana, y todos los actores. Cada uno tiene su propio talento. Hay que identificar este talento y mejorarlo. Muchas gracias, Pierre. Guillermo, ¿quieres compartir alguna iniciativa, tu experiencia? Yo en realidad estaba pensando más en cómo convertimos las crisis en ventanas de oportunidad. Y estaba pensando en lo que nos han planteado a nosotros como Naciones Unidas precisamente por el tema de la pandemia, de regresar mejor y de volver a plantearnos muchos temas, que muchos de ellos la pandemia ha puesto en evidencia. Y en la región, una de las cosas que ha puesto en evidencia globalmente son las enormes desigualdades que hay en la región, inclusive en Colombia. ¿No? La alta comisionada decía, la pandemia no discrimina, su impacto sí. Y justo antes de empezar estamos comentando del elevado número que hay de personas contagiadas precisamente en estos centros y por el hacinamiento que hay y por las dificultades, limitaciones en cuanto a asistencia médica, en una situación en que todo el mundo lo necesita. Entonces, creo que es una oportunidad de replantearse también todo el sistema como tal, qué se puede hacer mejor. La alta comisionada hizo un llamado a todos los estados, no al caso concreto de Colombia, pero exhortó, y voy a leer, a los gobiernos a reducir el número de reclusos, ya sea porque tienen una edad avanzada, tienen enfermedades preexistentes, son detenidos de muy poca peligrosidad, y dijo también aquellos que están detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros los presos políticos, personas encarceladas por expresar o disentir, expresar sus ideas. Y de hecho ya varios países han comenzado a hacerlo. Y hay algunas experiencias, inclusive en la región, de tratar de enfrentar, y acá creo que es importante, por un lado los síntomas, pero por el otro lado tenemos que ir a las causas estructurales. Entonces, en la medida de, como lo dijo Pierre, en que sea una práctica el enviar personas que no han sido declaradas culpables, sino de manera preventiva, o una enorme cantidad de personas por delitos menores, lo que se va a producir no es la resocialización, sino lo que decía la Corte Constitucional, un estado de cosas inconstitucional en el cual el Estado no puede garantizar ya no la resocialización, sino ni siquiera los derechos mínimos de la persona que está ahí privada de la libertad. Entonces, veamos esto como una ventana de oportunidad para repensar. Este es el momento de cambiar cosas para regresar mejor. Así es, sí, realmente muchas gracias por todas esas reflexiones, Joana, Pierre, Guillermo. Y como bien recalcaba Guillermo, esta pandemia del COVID-19 es una gran oportunidad para ese replanteamiento. Yo creo que no hay ninguna duda y está
pues a la vista de todos que el gran hacinamiento que presentan estas instituciones penitenciarias y lo que estamos viendo en Colombia, ¿no? Los URIs, realmente que son un lugar que pues se presta para una transmisión mayor de este nuevo coronavirus. Y en este momento, ojalá que sí, que haya ese replanteamiento, que haya una revisión, que podamos disminuir ese número de personas reclutadas que pudieran, por las diferentes condiciones mencionadas por Guillermo, disminuir ese número que realmente va a incrementar la transmisión y lamentablemente en condiciones que es difícil el acceso también a una buena atención en salud, puede llevarlos a situaciones graves, serias y hasta el fallecimiento. Bueno, me da pie también acá como médica epidemióloga de recordarles a todos de que hasta que no tengamos la vacuna, como lo venimos diciendo, debemos hacer uso humano de esa vacuna social. Las medidas de protección básica son fundamentales en este momento. El propósito es cortar esas cadenas de transmisión y para eso ya sabemos, el lavado de manos de 20 segundos es fundamental, el uso del tapabocas de nariz a boca, el distanciamiento. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, entonces si tenemos ese distanciamiento, si nos cubrimos las mucosas de nariz y bocas y también de los ojos, las conjuntivas, es por donde se transmite este nuevo coronavirus. Entonces, un llamado a todos esos, las herramientas están en nuestras manos, las acciones que tomemos van a contar para poder reducir en el día a día ese número de infecciones y también ese número de fallecidos que lamentablemente están ocurriendo. Yo sé que todos tienen muchas preguntas, gracias a esas 200 y más personas que se han conectado con nosotros, gracias por este tiempo, gracias Joana, Pierre, Guillermo, gracias por el trabajo que vienen haciendo, y pues sí, estamos acá para unir fuerzas porque sí, no es un sueño, tiene que ser el hoy y no debemos esperar que esto sea un sueño, queremos verlo realidad, tenemos que trabajar y unir esfuerzos para poder hacer que estos privados de libertad realmente se cumplan sus derechos y puedan tener esa resocialización para al salir puedan reincorporarse nuevamente a la sociedad. Y pensemos en sus familias, pensemos, como nos decía Daniel, en todo ese potencial que cada uno de ellos tiene. Gracias, Joana, por la fundación y por todo ese trabajo. Gracias nuevamente, Pierre y Guillermo, por ese entusiasmo y cómo defienden con pasión lo que sí debemos buscar todos y anhelar, el cumplimiento de los derechos y de los derechos plenos para todo ciudadano y ahí incluidos las personas privadas de libertad. Bueno, buenas noches a todos los que se han conectado y los esperamos en una próxima sesión de Tomémonos un Tinto con Naciones Unidas y recuerden contestar esa encuesta de 1 minuto para poder llevar sus mensajes a la Asamblea General de Naciones Unidas este año en septiembre. Muchas gracias por la participación. ¿Sí? Hola, Gina. Mónica. Hay una cosa que se me olvidó mencionar ahora que estamos hablando de la innovación y yo creo que algo muy innovador es hacer bien hecho lo que las Naciones Unidas inventó, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que hay que tomarlos como un referente y cumplirlos. Eso es innovador. Así que, bueno, nosotros en la Fundación, pues estamos cumpliéndolos, estamos basándonos también en los indicadores de cumplimiento de ellos. Así que eso es algo muy innovador que quería destacar y, bueno, agradecer por este espacio que nos dieron a la Fundación Acción Interna. Esperanza Bustamante, que fue la persona que hizo una pregunta, es una persona que estuvo en la cárcel, que la quiero mucho, así que le mando muchos saludos, qué bueno que estén esas personas ahí conectadas con nosotros, así que bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que preguntaron, a todos los que se conectaron, a la ONU, muchas gracias por pensar en nuestra población privada de la libertad y en nuestra población postpenal. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Gina. Gracias, Gina. Gracias, colegas. Hasta luego. Un placer. Sí, buenas noches. Chao.
Muy bien. Mónica nos guía qué hay que hacer. Yo creo que ya estamos. Doctora Gina, Joana, Guillermo, excelente, gracias, una conversación preciosa. Les contamos que acá se conectaron más o menos 180 personas por Facebook Live, se conectaron otras 80, o sea que casi alcanzamos las 300. Hubo de comentarios, yo creo que al menos unos 100 comentarios. No alcanzamos a dar cabida a muchas